Bueno, bienvenidos a esta charla, a esta conferencia de Madrid Design Festival. Justamente hoy en Grupo GIE. Hoy yo soy Alejandro Aguirre, el Brand Manager de Grupo GIE. Llevo 5 años trabajando con la marca, asesorando a diferentes clientes de diferentes industrias. Y justamente hoy traigo la reflexión de cómo el diseño contribuye a la estrategia corporativa y a la dirección de comunicación. Cómo implemento esas estrategias de diseño al día a día, asesorando ya no solo la parte creativa del diseño, sino también asesorando la parte de estrategia de negocio y cómo ayudo muchas veces a los clientes a llevar innovación desde la comunicación, que arrancamos con un proceso de comunicación, un proceso de conocimiento y termina el proceso en una idea nueva, en un nuevo servicio. Entonces, desde las preguntas de diseño se pueden ir abarcando nuevas metodologías de innovación. ¿Vale? ¿Y por qué desde el diseño es tan disruptivo o por qué desde el diseño puede comenzar a generar tantos cambios? Porque somos un animal simbólico y que de lo intangible creamos imaginarios. Muchas veces solo olvidamos esa esencia simbólica, esa esencia de las emociones, esa esencia de los símbolos y le vamos quitando importancia a nuestro día a día, ¿no? Lo vemos muy intangible, lo vemos muy efímero y creemos que no genera cambio. Pero cuando tenemos la percepción o el diseño genera eso, cuando estás en la práctica genera esa sensación de que tienes ese poder de lo intangible, que de pronto la gente no ve o no percibe de inmediato ese proceso o ese cambio, pero poco a poco vas creando símbolos, vas creando imaginarios dentro de la compañía, en la comunicación interna, en la comunicación externa, en cómo nos comunicamos dentro, y que poco a poco vas escalando esa información, vas persuadiendo dentro que la gente no le pone tanta atención y puede ser mucho más poderoso. Y justamente esto va también del lenguaje. ¿Y por qué va del lenguaje? Porque es desde donde nos comunicamos, desde donde generamos esta transacción de valor, donde nos expresamos. Entonces el diseñador también puede contribuir desde esa parte simbólica y desde el lenguaje a ampliar nuevas formas de expresarnos como marca. Valores, sentimientos, estrategias, metodologías. Entonces, entre más le ayudemos a la compañía a implementar nuevos valores, nuevas palabras para expresar lo que hacen. Muchas veces definirnos como compañía, cuando cambiamos la definición, entendemos de que podemos hacer más cosas. Cuando nos definimos solo soy una red social, como Facebook. No, es que yo no soy una red social, decía Mark Zuckerberg. Yo lo que soy es que conecto personas. Entonces, cuando yo conecto personas, desde cómo me identifico desde el lenguaje. Mi lenguaje muchas veces me limita. Entonces, cuando yo amplío a lo que yo soy y me defino, amplío también el espectro de lo que yo puedo llegar a ser. Y eso también le puede permitir el diseño y la comunicación. Entonces, todo esto tiene que ver con lenguaje, con formas, con imaginario visual y, por supuesto, con emociones, con la experiencia, con estrategia, con estética, con creencias. Entonces, es mucho más eso simbólico. Muchas veces pensamos que la comunicación vamos directamente al canal, vamos directamente a la estrategia de datos, pero mucho antes, mucho antes, yo voy generando una, una bolsa de valores, de algo intangible que ya después lo materializo, pero que primero tiene que arrancar desde eso esencial. Entonces el diseño permite obtener esa sensibilidad en el diseño, permite tener esa sensibilidad desde lo más intangible, ahora lo vamos a ver hasta lo más medible, puede ser así. Entonces, somos capaces de imaginarte sin datos y con datos. Eso es lo que nos hace más humanos. Podemos imaginar, la IA imagina con datos. Tengo que darle datos para que, aunque alucina, pero me tiene que alucinar con algo que yo de referencia. El humano es capaz de imaginar sin datos. Entonces esa parte también es relevante ahora en la creatividad y que nos vuelve más humanos. ¿Y qué más humano que el diseño? ¿Sí? Entonces por eso es que afirmo que las organizaciones necesitan del diseño para relacionarse, para gestionar, para interactuar, para tener contacto humano. Porque el diseño propone también una metodología de escucha, de empatía, de interacción y de cómo creamos valor. Entonces, si pensamos que el diseño, cuando lo implementamos hay un rol de diseñador dentro de la compañía y ese diseñador va generando va escalando en su estrategia en el nivel corporativo, vamos a ver grandes cambios, ¿no? Y lo vemos en Nielsen también, la vicepresidenta de Nielsen es diseñadora.
Entonces va a llegar un momento que la metodología en diseño va ayudando al ejecutivo a tomar otras decisiones. Entonces, ahora hablábamos de las emociones y lo fundamental es cómo hacer sentir. Ahora hablamos de diseño de experiencia, ¿no? de la experiencia del usuario, de la experiencia de la interfaz, de cómo hacemos sentir. Entonces, cuando tú trabajas desde el diseño y te preocupas de cómo hacer sentir desde la creatividad, desde la estrategia, es fundamental. Y es lo que el cliente percibe y que ya lo podemos pensar. ¿Y qué nos ha permitido llegar hasta acá? El neocórtex nos ha permitido llegar hasta acá porque es el que nos ha permitido planificar, el que nos ha permitido la planificación a largo plazo, a llevar a la concepción del arte, la civilización y la cultura. Entonces, desde esa evolución también del cerebro, ya vemos que avanzamos desde la planificación y el diseño es una ciencia proyectual, es un pensamiento proyectual. Entonces, si pensamos en cómo ha evolucionado el hombre, también vamos viendo que ha evolucionado gracias a metodologías de diseño. Esto va de pensamiento crítico, va de creatividad y resolver problemas. En el día a día lo hacemos. En el día a día tenemos que tener pensamiento crítico por esta infoxificación que tenemos en las redes sociales, tenemos que tener creatividad para hacer cosas diferentes y tenemos que tener capacidad de resolver problemas. Entonces, vemos que no estamos tan lejos del diseño, que no estamos tan lejos de lo que creemos que es diseño, de lo que creemos y lo que podemos aportar. Entonces, por eso es que desde la estrategia del diseño a la estrategia corporativa hay una gran disrupción de la forma, ¿no? De cómo lo logramos, de cómo podemos ir pensando, es que yo soy solo diseñador y solo pienso en formas. No. Si yo traigo esa estrategia y la llevo al mundo corporativo, al mundo de los negocios, resuelvo las cosas más rápido, tengo una agilidad para hacer esto, la creatividad que me permite ese pensamiento disruptivo del diseño. Entonces, esto lo vemos en la estadística de los empleos del futuro del Foro Económico Mundial en Davos, y seguimos avanzando en el pensamiento crítico, en la creatividad, en los valores que no se van a perder y los que más tenemos que tener hoy en día. Justamente la creatividad, el pensamiento analítico, el compartir, eso es lo que no se va a perder, eso es lo que más vamos a tener. La resiliencia, el liderazgo, el pensamiento crítico son habilidades que desde el diseño vamos a compartir. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos ahora, y Charles Darwin ya lo decía, y era que por medio del diseño, entendido como proyecto y producción de artefactos, el hombre abandona aquel idealizado estado de la naturaleza y pone a su servicio. Gracias al diseño permite esa solución de problemas y nos ha ayudado a evolucionar. Entonces, es innato ya de nosotros, y más ahora en un momento de transformación y de cambio, es fundamental tenerlo consciente. Siempre, cuando hablamos de los diseñadores web hablan mucho de interfaz, ¿no? La interfaz es eso en lo que interactúa el usuario. ¿Y qué es la interfaz? Es lo que nos permite conectar el sistema interno y el sistema externo de la compañía. Lo externo, lo que escuchamos, los insights, lo que nos da el cliente. Si la metodología en diseño está entre lo externo y lo externo, ¿y lo interno qué pasa? Gracias al diseño puede haber innovación en los canales, en los mensajes, en el cómo se muestra la marca, ¿sí? Entonces, vemos que el diseño nace y el objetivo del diseño es el propósito, porque yo hago algo con un propósito de algo más, de un usuario, de una intención. Entonces, el diseño está entre el sistema interno y externo de la compañía, y es el que permite dilucidar, escuchar, empatizar y generar esa metodología. Justamente lo que va a permitir el diseño es el propósito. El diseño es propósito. Hay una metodología, hay un problema, va hacia adelante y nos permite evolucionar cada vez más rápido, porque cada vez más rápido tenemos que ir en este momento de transformación, ¿no? Entonces, siempre va a ser un ítem muy importante cuando somos diseñadores y estamos en la estrategia de marca de la compañía, es pensar en la marca. Y
Y si el diseñador está muy enfrascado en lo que hace la compañía, se va a quedar comunicando eso, solo servicios, solo yo y yo y yo. Cuando la marca es una excusa para narrar, buscar historias, indagar y hacer tangible muchísimas cosas. Entonces es una excusa. Es una excusa para contar para hacer videos, una excusa para ilustrar, es una excusa para encontrar nuevas historias del sitio, de las personas que están, de la historia de la compañía. Hay muchísimo más que tenemos que pensar en la marca y no solo quedarnos en yo hago y yo ofrezco. Hay mucho más y entre más ampliemos ese espectro de la marca, más estratégico podemos volvernos. Pero siempre, y aquí pongo el ejemplo de cómo hemos comenzado ese proceso de escucha aquí en la compañía. Desde el primer momento, entender cómo nos percibimos es importante, porque una cosa es la imagen y otra cosa es la identidad, ¿no? La identidad es lo que yo me defino así y así, pero la imagen puede que tus clientes piensen en tu marca con otros valores de lo que tú crees que estás dando. Y tú sabes que eres responsable, puntual, profesional, pero tus clientes pueden atribuir otra cosa. Entonces, cuando yo arranco un proceso de diseño estratégico, siempre empiezo a preguntar cómo te percibes tú. Y ya yo después le pregunto al cliente cómo te percibe. Y hacemos un match de cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer esta escucha? No solo preguntándonos cómo te percibes. Esto fue un ejemplo de un concurso de dibujo que hicimos aquí en la oficina, de cómo representabas el valor y cómo representabas a la marca. Entonces, ese tipo de representaciones simbólicas, imaginarios, también permite encontrar nuevas narraciones de marca. Nuevas narraciones que nos permiten encontrar cómo tú te percibes y cómo te referencias. Este fue el dibujo ganador que hicimos con todos los colaboradores de la oficina. Y decía, no, es que nos percibimos como un faro, porque guiamos al empresario, porque guiamos. Entonces, ya desde ahí pensamos, oye, este imaginario, este storytelling, se puede ir generando. Y sale desde ahí, desde la escucha de cómo te percibes y cómo percibes esa historia de la compañía. Y desde ahí vas tirando. Entonces, cómo está la marca y cómo se convierte ya en pieza. Y este fue parte del portafolio. La imagen del portafolio de la compañía fue el dibujo tal cual. Ya después lo renderizamos, hicimos una ilustración, realizamos esta ilustración con unos creativos y ya comienza a dilucidar ese mismo objetivo de la marca, pero desde cómo te percibes, cómo te sientes, qué es lo que te hace diferente, qué historia te cuentas tú, ¿no? Entonces, todos tenemos una historia que nos contamos en el día a día. Eres un guerrero, o vas en un barco, o vas batallando la vida, ¿como quién? Pensémonos, si yo fuera una historia, ¿cómo me la contaría? Y así la comunico. Ya al cliente no le tengo que contar qué significa el barco, porque ya es un símbolo que está. Pero a través de eso hay otras historias que se cuentan, ¿no? Entonces ya, si trabajamos en el faro, cómo colaboramos dentro, cómo se vuelven los días difíciles en el día a día, cómo llegan a puerto los buenos clientes, cómo es la estrategia y cómo también cada vez que ya comenzamos a viajar y colaboradores viajan, nos mandan videos de faros porque ya comenzamos a fijarnos de que, como cuando vas a comprar un coche nuevo, ya solo te encuentras ese coche en la calle. Me está persiguiendo, ¿no? Como que generas una fijación en el coche que está pasando. Justamente ya se comienza a generar ese imaginario. Y es algo simbólico, intangible, emocional, es algo que se pensó desde antes, pero que son decisiones que van muy atrás y que desde lo tangible se puede realizar. Entonces comenzar a generar la alianza simbólica en emociones, en valores, a una parte tan intangible como puede ser este storytelling de cómo nos narramos, ayuda a uno a empoderar, a generar historias, a narrar, porque esto hace parte de la comunicación de la marca y está en la página web, está en el portafolio, está en los correos automáticos que mandamos del cliente y ya después volvemos a toda la experiencia del cliente, pero ya le estamos contando una historia. Yo te atiendo el servicio y te presto un servicio narrándote. Y también tenemos que expresarnos, ¿sí? Entonces, generando esa identidad social, esa identidad de grupo, tiene que haber una historia que se repite. Pero también
también tenemos que escuchar qué queremos contar desde lo personal. Entonces, también fue un trabajo de escucha y es, vamos a hacer un trabajo de escucha, ¿qué frases nos representa? ¿Qué frases te gustan? ¿Cuál es tu frase del día? ¿Cuál es tu leitmotiv? Cuando tenemos eso y le permitimos a nuestros colaboradores expresarse, vamos a encontrar esto lo convertimos luego en carteles, luego lo subimos en la compañía y eso hace parte también de lo que se está contando adentro. Es como cuando tú te levantas, es la historia que tú te cuentas. ¿Sí? Tú vas al psicólogo y el psicólogo te ayuda a generar una editorial también de ese pensamiento. Entonces, esa historia en la que tú constantemente te estás narrando y si mis expresiones y lo que yo expreso hace parte de la marca, también genera una identidad y un engagement diferente desde la comunicación interna. Entonces, son todo lo que hemos podido comenzar a hacer desde la escucha. ¿Y qué es metodología del diseño? ¿O qué es metodología de un buen hacer? No llegar a ser un colonizador de la imagen, sino todo esto es reflexión propia de todos. Y ponerlo a merced de todos. También lo vamos a ver, por ejemplo, en los valores. Cuando hicimos el primer taller era identifiquemos los valores de la compañía. ¿Cuáles son los valores de la compañía? Y esos valores los fuimos atribuyendo a cada uno de los servicios de la marca. Seguros, cercanos, entonces la correduría de seguros, la parte de servicio al cliente. Comenzamos a evaluar cómo los valores que se identificaban, cuáles valores iban identificados a cada uno de los servicios. Fue un proceso muy orgánico, pero que actualmente sigue siendo el banner de la página web. ¿Sí? Porque ya nos identificamos y ya cada persona va adoptando un valor a cada uno de los servicios que tenemos. Entonces, un profesional que tiene pensamiento en diseño es un profesional que tiene una visión 360 y una velocidad de testar lo más rápido posible, de iterar, de testar lo más rápido posible. Cuando tienes un pensamiento en diseño, piensas en cómo pruebo esto lo más rápido posible, el mínimo producto viable lo más rápido posible para iterar un mensaje, una estrategia, un producto. Entonces, cuando el diseñador va teniendo ese ascenso en la parte de estrategia corporativa, se lleva todos esos valores hasta la mesa de dirección. Ahora bien, muy famoso ahora, está muy cercano a nosotros por todas esas facilidades de la estrategia que tenemos hoy en día en la comunicación, pero siempre pensamos en un usuario anónimo. Muchas veces pensamos y hacemos buyer persona anónimos, que siente, que piensa, que cree, pero muchas veces concebimos el usuario a nuestra imagen y semejanza, así como Dios nos creó, a imagen y semejanza. Y muchas veces ese usuario puede que no exista. Estamos creando un mínimo producto viable de una compañía que no existe. Y eso nos pasa. Y vienen clientes y nos cuentan de un usuario que ni siquiera existe. Pero según ellos sí. Pero no tiene una identidad, no tiene una historia, no tiene un contexto. Entonces, cada vez mucho más, tenemos que generar estos usuarios y tener una cercanía mucho más del usuario. Si yo no conozco mi buyer persona es porque yo no estoy en el territorio de la marca que es, o no estoy teniendo las relaciones que es. Hablaba con un colaborador en esos días y me decía, es que todo es de relaciones humanas. Todo esto es de conexiones. Entonces, si yo no conozco, si mi usuario no tiene nombre, si mi usuario no tiene historia, si la persona a la que le voy a ofrecer el servicio no la conozco, no hay un ejemplo real de ese usuario, me tengo que preocupar es primero en encontrarlo, que no se me quede en el papel, porque el negocio se me va a quedar en el papel. Entonces, cuando yo tengo un usuario con identidad, con historia, con contexto, humanizo más ese servicio, humanizo más ese valor. ¿Qué nos permite el diseño en este proceso de negocio que va cada vez mucho más rápido? Iterar, acelerar, hacer prototipos lo más rápido posible, porque yo no me puedo quedar haciendo una página web perfecta que nunca va a ser, yo creo que nunca terminamos de hacer la página web un año para que quede perfecta, no, lo más rápido posible. Lo más rápido posible, sal lo más rápido posible, testea lo más rápido posible.
Y el diseño y las herramientas del diseño, ahora que son tan tangibles para todos, nos va a permitir, uno, generar procesos de prototipado más rápido, crear los prototipos más rápidos, credibilidad en los territorios de la marca. Entonces, hoy más que nunca, el diseño debe estar en la organización para dilucidar los proyectos, crear mínimos productos viables, crear territorios de marcas, cuando se quiere iterar, cuando se quiere salir al mercado, porque el diseño permite tener esa credibilidad, ese empaque, esa interfaz lo más creíble posible. El diseño permite generar esa credibilidad en el producto. Así el producto no salga al mercado, un buen mínimo producto viable, un buen render, una página web que me permita hacer el servicio básico que yo ofrezco, ya el cliente percibe valor sin gastar todos los recursos. Entonces también me vuelve estratégico pensar de que el diseño me puede ayudar a mí a iterar nuevos servicios en innovación. Este es un ejemplo de cómo lo hemos hecho con un servicio especializado para startups. No teníamos todo el servicio desarrollado, pero sí sabíamos que queríamos ir a enfocarnos en startups, servicios legales y de marketing para startups. Lo primero que comenzamos a hacer fue creamos el mínimo producto viable para este servicio y este fue el visual que comenzamos a iterar y que actualmente ya está implementado en nuestra cartera de servicios. Entonces, ya genera credibilidad que la marca ya tenga un proceso definido para su comunicación. Porque muchas veces lo último que dejamos es el diseño, cuando ya sale la producción. Pero si traemos el diseño de la parte de atrás y la implementamos adelante, vamos a tener mínimo productos viables mucho más rápidos. No pienses en el diseño justamente cuando ya vas a salir al mercado. Tráete el diseño y siéntalo en la mesa de dirección para entender cuáles son los valores, cuáles son los colores, cuáles son los símbolos que quiere tener la marca. Y así más rápido puedo tener credibilidad en el mercado. ¿Cuál es el imaginario visual que tiene la marca? ¿No? Entonces, todo esto, entre más rápido tenga una credibilidad de diseño la marca, el cliente tipo va a poder tener la capacidad de creer que el proyecto ya está andando. Y es un mínimo producto viable, pero si no le vas a decir al cliente, oye, este es el mínimo producto viable, testéalo, ¿te gusta? Entonces ya, viendo que el servicio tenía clientes, ya comenzamos a desarrollar un sistema gráfico que ya lo habíamos definido. Entonces era mucho más rápido tener la escalabilidad. ¿Pero por qué permitió esto? Porque traemos el diseño y lo sentamos desde la idea. No esperamos darle un brief al diseñador al final para que nos devuelva, sino que el diseñador hace parte de la toma estratégica del negocio. Este es igual, esta es la comunicación que se desarrolló para la transformación digital y cómo desde aquí se genera toda la campaña de transformación digital, que justamente todas las compañías deberían estar en un proceso de transformación digital, pero tenemos que comunicarlo, tenemos que vernos tecnológicos, tenemos que vernos con un imaginario visual de lo que pensamos que es la tecnología, ¿no? Entonces también esa rapidez, esa agilidad, pensando en diseño, tenemos que ser todos, liderazgo y cómo también creamos responsabilidad social corporativa desde el diseño. Todos los hombres son diseñadores, todo lo que hacemos casi todo el tiempo es diseño porque el diseño es básico para toda la humanidad. Porque los que más contactan, los que más tienen ese día a día contacto con el usuario, son los que más lo conocen. Muchas veces el de diseño está al fondo, el del marketing está en su oficina, el gerente está arriba, pero cuando se alarga esa distancia del usuario, el que más conoce el usuario del producto final es el de la recepción. ¿Cómo habla? ¿Cómo se comunica? ¿Qué expresa? ¿Qué necesidad quiere? Si la parte de adelante de recepción de mi cliente no tiene un pensamiento y análisis en diseño, pensamiento en creatividad, se me va a demorar mucho los procesos a que la información de la parte de adelante llegue hasta el gerente o llegue hasta el de marketing. Y el de marketing, el de diseño, está alucinando de un tipo de cliente que no existe, porque nunca se comunican tampoco. Esa interfaz realmente el cliente a este. Entonces, si los que atienden tienen esas habilidades de análisis y pensamiento en diseño, puede crear una cultura de datos, análisis y creatividad a una gran velocidad.
No hay que esperar a que el de marketing haga una encuesta, no hay que esperar porque es constantemente que ya en habilidad del dato, desde la creatividad, que yo puedo generar valor. También entender desde atrás hacia adelante ayuda al diseñador al crear la estrategia. Cuando eres diseñador, estás acostumbrado a que te llegue un brief. Y el brief es lo último, lo táctico de decisiones que se han tomado anteriormente. Y puede que ese diseño que te están pidiendo, puede que tú estés pensando, esto no va a funcionar. Porque no estuviste en otros procesos donde pudiste dar valor y decir, oye, lo que ustedes están pensando, eso ya no existe. O ese tipo de aplicación ya no funciona. O ese tipo de comunicación ya pasó. Cuando el diseñador solamente está al final de la tarea, tú tienes un brief y realizas el brief. Entonces, cuando tú vas avanzando en la escala estratégica y vas comenzando a dilucidar todos los errores que se cometen de atrás hacia adelante, vas tratando de controlar todos esos errores a una metodología propia diciendo, cuando le llega al diseñador esta idea, que le llegue con esto que lo que nunca me llegó a mí. Entonces vas tapando errores que muchas veces desde la comunicación, desde la dirección de comunicación, nunca se ha tenido ese pase estratégico por la creatividad y eso es muy importante. Entonces hay que escribir el brief que nunca te dieron, ¿no? Entonces cada vez cuando tú vienes del mundo creativo y vienes de ese de atrás hacia adelante, comienzas a identificar y a escribir y a tener una empatía con tus proveedores, agencias, porque aquí tenemos diferentes tipos de agencias, de SEO, de SEM, de desarrollo. Cuando tú tienes esa habilidad técnica de desarrollo desde atrás como diseñador a la estrategia corporativa, te va a permitir generar una comunicación más certera a lo que realmente quieres, comunicando lo esencial y también dándole una oportunidad a que aporte a la idea actual. Porque si yo llego con una idea muy cerrada a una agencia, ellos que están más constante pivotando más y más ideas y que conocen más del mercado de otros, me pueden decir, esto ya lo están haciendo y no funciona. Itéralo. Entonces, no llegues con una idea tan cerrada, trata de ser lo más empático posible y trata también de tenerlos en cuenta en la parte estratégica, por más táctico que sean, te puede ayudar a la estrategia corporativa que estés desarrollando. Entonces, el pensamiento en diseño, de diseño como empático, colaborativo, personal, interpretativo, integrador, experimental. Como desde el diseño, si tú piensas en diseño, y ahora hay que tener una responsabilidad social corporativa. Tenemos que aportar. Entonces, si la metodología de diseño de la empresa nos ayuda a crear negocio, también nos puede ayudar a crear nuevos métodos para que otros enseñen o aprendan metodologías de innovación. Y ese es el caso del proyecto de responsabilidad social corporativa que tiene la compañía, que lleva formación a colegios, pero lleva formación a colegios en diseño, para que los chicos de diferentes FPs tengan metodologías de innovar, pensar en el usuario, encontrar un problema, definirlo correctamente, comunicarlo bien, iterar, prototiparlo. Entonces, también pensamos en la metodología de cómo puede ser la marca para este proceso, cómo desde el diseño aporta este diseño corporativo de la línea de responsabilidad social corporativa. Pero no solo eso, también llevamos esa metodología de diseño, esa metodología de escuchar, de empatizar con diferentes FPs. FPs en administración, FPs en cuidados paliativos, FPs en diferentes formas y vemos cómo desde cada uno, desde su rama, desde su parte técnica, salen ideas de innovación. Entonces, llevamos el diseño aplicándolo en la compañía y lo sacamos de la compañía al plan de responsabilidad social corporativa. Y por supuesto, esto tiene una exploración gráfica, porque si somos diseñadores nos va a gustar experimentar con la marca, vamos a querer tener esa elasticidad en la marca, que la marca también tenga vida, que la marca también genere espacios de imaginación, que tenga un key visual claro, que se identifique la marca, que se identifique lo alegre, que se identifique lo que queramos transmitir desde la marca. También genera nuevos proyectos, de innovación. Steven, no sé si paró la grabación aquí. Sí. Bueno. Entonces, retomo, lo mismo que genera el diseño desde la responsabilidad corporativa también nos permite pensar en otras cosas.
Este es el proyecto de sostenibilidad que integramos al proyecto de responsabilidad social corporativo y tiene un key visual propio, genera esa identidad. Entonces, también es como generar esos subsistemas gráficos, generar esa vida propia de cada proyecto es fundamental. Aquí lo vemos en el proyecto de sostenibilidad. Este proyecto de sostenibilidad lo hicimos con un partner que se llama Light y lo que hacía era que medía todos los impactos que hacía el estudiante durante el día al medio ambiente. Si caminaba tenía más puntos, si reciclaba tenía más puntos, iba escaneando donde reciclaba. Entonces eso también genera interacciones del usuario final del programa, que identificamos que le daba valor a la sostenibilidad. Entonces esa escucha activa de todos los stakeholders de la compañía, hasta el programa de responsabilidad social corporativa te va dando ideas y que no es de gurús. Esto no va de gurús, esto va de escucha. Entre más escuches, más ideas tienes. Ahora bien, ¿cuál es tu canal de escucha de tus clientes? ¿Solo es un Google Forms? ¿Un Timeform? ¿O te estás reuniendo con ellos? ¿Estás haciendo focus group? ¿Qué estás haciendo para entender qué es lo que quiere mi cliente? ¿Le estoy dando valor o no? Igual seguimos con la exploración gráfica, creo que identificando muy bien el usuario, identificando el visual que él tiene, identificando esas necesidades que él tiene, también podemos comenzar a generar esa creatividad gráfica, ¿no? Lo vemos toda la parte de exploración, toda la parte de exploración que tenemos y que desarrollamos y que actualmente es los carteles de comunicación del proyecto, los carteles donde estamos comunicando en los colegios y los diferentes institutos, estamos llegando a través de cartelería pensada en el usuario final, en la persona que está consumiendo este tipo de diseño. Nuestro leitmotiv del programa es emprender es solucionar, porque creemos que cuando emprendes, cuando innovas es porque solucionas un problema que existe y no porque te inventas o problematizas una aplicación. Entonces, si queremos tener una conclusión con 4 puntos de esta charla, que ya llega a su final, me gustaría que se llevaran estos 4 puntos: el diseño para la creación de un imaginario simbólico, para perpetuar la comunicación y narrar y crear un storytelling; el diseño para tener metodología para resolver problemas desde la escucha activa, humana, enfocada en la innovación; tercero, el diseño para prototipar, iterar proyectos y una respuesta rápida a las necesidades del contexto de la institución; y cuarto, el diseño como proceso de generación de interacción humana en momentos de alta tecnología como el que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial. Entonces, el diseño como esa excusa para interactuar entre todo el equipo. 4 puntos fundamentales de cómo el diseño impacta en la estrategia de comunicación y en la corporativa. Les quiero agradecer. Muchas gracias siempre. Me pueden encontrar en las redes sociales como Alejandro Aguirre y en sur.agency.com, sur.agency, perdón, y muchísimas gracias.